Bueno, buenos días a todos. Gracias a los compañeros de Tash Holístico por la invitación. Bueno, pues voy a compartirles un poco de este modo de curar, de sanar muy antiguo, que se ha preservado, que se está perdiendo también porque las personas que lo practicaban, pues ahora ya son muy pocas, ¿no? En mi pueblo había hasta hace 2 años había 3 personas que curaban de esta manera. Ahora solo quedan 2. Uno de ellos era mi abuelo, que falleció hace 2 años precisamente. Cuando yo empecé a acercarme a la medicina tradicional, ¿verdad? Yo, bueno, estudié medicina y poco a poco me fui acercando primero a la herbolaria. Ayudaba yo allá en la parroquia de los Siete Príncipes. Teníamos allí un centro de atención, y ahí me empecé a acercar a aprender a hacer las microdosis, las pomadas, los jabones, y poco a poco me fui metiendo. Y después dije, pero mi abuelo también es curandero, ¿no? Y entonces y cuando me fui metiendo a la medicina tradicional, pues entonces hice este ejercicio de recuperar de tratar de recuperar lo que mi abuelo practicaba. Entonces me fui a Morelos a estudiar medicina tradicional en la Escuela Internacional de Medicina Tradicional Mexicana, y hice mi tesis precisamente sobre este modo de curar. Mi abuelo tuvo a su primer hijo y su esposa murió al momento del parto. Entonces él en el pueblo andaba buscando nodrizas para amamantar a su hijo, ¿no? Entonces iba con una vecina, con la otra, y así traía a su hijo para que lo alimentara. Entonces, después un día el niño se enfermó, lloraba mucho, le daba fiebre, lo llevó con la curandera del pueblo, lo llevó a otro pueblo, lo trajo a la ciudad. No se curaba, eran accesos de fiebre que le daban al niño y no encontraba cómo sanarlo. Entonces un día dice que en la noche que se levantó porque el niño estaba llorando con fiebre. Entonces le habló a Filimón y le dijo: Filimón, pues te voy a curar como curaban mis abuelos, porque ya te llevé a todos los lugares y no quieres curarte, entonces te voy a curar como curaban mi papá y mi abuelo. Entonces agarró los maíces, pronunció su oración, lo empezó a curar como se acostumbra, y al siguiente día como si nada, ¿no? El niño ya no volvió a tener fiebre, ya no volvió a enfermarse. Y entonces a partir de ahí, siempre cuando hay alguien que los médicos no le encuentran como una causa a su mal, entonces dice, pues a lo mejor es chaneque, ¿no? Y así en el pueblo, ¿no? Cuando alguien ya no encuentra cura con algún médico o no encuentran como una explicación, pues dicen, a lo mejor es chaneque, y ya lo llevan con el curandero, ¿no? O con la persona que cura. Del chaneque. El chaneque es una enfermedad de susto, se le dice, ¿no? Pero ahí en el pueblo, en zapoteco, se le dice Ridacatatabeto, ¿no? Tatabeto en zapoteco Tata es padre, y Beto es el dueño del lugar, ¿no? Entonces Tatabeto es el padre o el dueño del lugar. Es una enfermedad del dueño del lugar, podríamos traducirlo así, ¿no? Tatabeto. O el chaneque, ¿no? El chaneque, cuando uno se mete a investigar, si le dan ahí en Google, van a aparecer muchas concepciones del chaneque. Ese es el primer concepto que hay que aclarar, ¿no? Que hay que entender. En el pueblo, cuando estaba haciendo mi investigación y fui a preguntar, le preguntaba yo a las personas qué es el chaneque, ¿no? Había muchas explicaciones, pero la principal es que les preguntaba cómo es, quién es,
alguna vez lo han visto o algo. Nadie ha visto al chaneque, pero saben que ahí está. Es el guardián del lugar, es una energía que está presente y que resguarda el territorio, ¿no? Hay una fiesta muy grande en mayo, el 15 de mayo, ¿verdad? Cuando se empiezan las cosechas, el pueblo se reúne. El 15 de mayo es la fiesta de San Isidro Labrador, ¿no? Entonces, esa fecha se reúnen las personas allá en el pueblo a preparar comida, a preparar bebida, pero Santana no tiene bosques. Y en medio hay un ojito de agua que hace un hilito de río, de arroyo, un arroyo muy pequeñito que nace de en medio del pueblo. Y ahí hay un ahuehuete, así como el del árbol del túnel. Está un ahuehuete enorme, ¿no? Y ahí se reúne la gente. Si va uno, cuando va uno en otras fechas, ve uno que hay huequitos alrededor del árbol. ¿Por qué? Porque el 15 de mayo se reúne la gente, toda la noche está la banda, llega la gente con sus ollas de atole, de comida, comparten y ponen un poquito de cada cosa ahí en la base del árbol, porque hay que alimentar la tierra, porque hay que darle al chaneque, ¿verdad? Al dueño del lugar. ¿Para qué? Para que durante todo el año haya la suficiente cosecha, ¿no? Para que la cosecha se dé bien. Al otro día se va la gente a sus terrenos a depositar también comida, mezcal, cerveza, atole, a poner en sus terrenos para el dueño del lugar, ¿no? Entonces es un protector que está muy intronizado y que guarda una relación muy profunda con todo el pueblo. Cuando uno llega a la casa de alguien, te dan un refresco, pero ese refresco no es para ti, ese refresco es para que lo riegues en las esquinas de la casa y en el patio. Ya el segundo refresco, ese es para ti. ¿Por qué? Porque primero hay que darle al dueño del lugar, ¿no? Al chaneque. Entonces, y igual, ¿no? Te dan una copita de mezcal, pues primero al chaneque, ¿no? Y ya la segunda copita ya es para ti. Entonces, hay una relación muy profunda de esta energía o de esta concepción de que siempre a cualquier lugar que vayamos o cualquier acción que vayamos a realizar hay que pedirle primero permiso al dueño del lugar. Entonces, el chaneque convive de una manera muy profunda y cercana con todas las personas, ¿no? Entonces, es un factor importante en el proceso de salud-enfermedad, ¿no? ¿Qué sucede? En la concepción del pueblo indígena, a diferencia de la concepción occidental de cómo estamos constituidos, para los indígenas solamente somos espíritu y cuerpo, ¿no? No somos alma, cuerpo y espíritu, como es el concepto tripartita del mundo occidental. Para la concepción indígena o ancestral, solamente somos cuerpo y espíritu, ¿no? De tal manera que cuando sucede algo muy fuerte para nosotros, una noticia, algo que nos cause tristeza, un accidente, algo que impacta en nosotros, nuestro cuerpo, dice, se separa de nuestro espíritu, ¿no? Y entonces el dueño del lugar coge al espíritu para que no se pierda. Entonces, cuando coge el espíritu para que no se pierda, entonces viene un desequilibrio en nuestra persona y empieza a producirse la enfermedad, ¿no? La enfermedad como un desequilibrio en la convivencia entre nuestro cuerpo material y el espíritu, ¿no? ¿Cuáles serían los síntomas, ¿no? de esto? Pues va desde lo más mínimo, como sueño, cansancio, ¿verdad? Hay personas que dicen, no, pues es que estos días he sentido mucho sueño, me siento cansado, no me quiero levantar,
pero ya me fui a hacer exámenes, ¿verdad? Me hicieron una biometría hemática y salí todo bien, me hicieron exámenes, una química sanguínea, todos mis triglicéridos están bien, no tengo nada, ¿verdad? Pues el doctor dice que estoy deprimido, ya me dieron antidepresivos, pero tampoco, al contrario, tengo más sueño con los antidepresivos, ¿no? Entonces, y no encuentra una explicación, bueno, entonces a lo mejor es del chaneque, ¿no? Entonces vamos a curarte del chaneque, o a lo mejor es aire, ¿no? Entonces hay dos entidades que producen enfermedad. Una entidad es la enfermedad de aire y otra entidad es la enfermedad del chaneque o enfermedad de susto, ¿sí? Son como las dos grandes. Entonces primero hay que hacer, como decimos en medicina, hay que hacer un diagnóstico diferencial, ¿verdad? De si es aire o si es susto. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través del huevo, ¿no? Entonces, en el huevo, lo primero que vamos a hacer es limpiar a la persona con el huevo, ¿no? Todo el cuerpo. Y el huevo se abre y se deposita en el vaso, ¿no? Entonces se barre a la persona con el huevo, se deposita en el vasito y ahí nos va a decir, ¿verdad? Nos va a decir nada más si es aire o si es chaneque, ¿no? Entonces cuando es aire, la clara del huevo hace como una nube alrededor de la yema, ¿no? Y se asienta hacia abajo. Entonces, una vez que forma eso, uno puede decir, esto es aire, ¿no? Y el aire se cura de otra manera, ahorita les voy a explicar. Pero cuando el huevo forma unos hilitos hacia arriba, como figuritas, cuando forma eso y se mantiene la clara alrededor del huevo, pero flotando, porque luego se ve cuando la clara se asienta, y aquí no, aquí incluso se ve transparente la parte de abajo y solamente se concentra alrededor y forma las figuritas como unos conitos, ¿no? De diferentes formas o como nubes. Hay muchas maneras de interpretar. Por ejemplo, a veces forma lugares, a veces señala lugares, como puede ser algún lugar con agua. Por ejemplo, a veces forma como si fuera una ola de mar, ¿no? Se forman como nubecitas. Entonces algo pasó en algún lugar donde hay agua, en algún lugar donde hay cerros, ¿no? Dependiendo de las figuras que se van formando, pues ahí va uno, desde ahí ya va uno viendo por dónde va la cosa, ¿no? Entonces ya una vez que el huevo dice pues es aire o es chaneque, entonces ya procedemos a hacer la curación. Si es aire, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a pedirle a la persona que se acueste en su... Regularmente la curación debe de hacerse en la casa del enfermo, ¿no? En la casa del enfermo. Si es aire, de preferencia en la noche cuando ya se va a dormir la persona, para que ya no le toque aire, para que ya no salga ni nada, ¿no? Una vez se mete a la cama y ahí se queda. Lo que vamos a hacer es que vamos a tomar un ramo de albácar, de romero, de pirú, ahí se me fue el nombre de esta planta, de ruda, ¿no? Entonces, o pirú, ¿no? O simplemente con pirú. Normalmente lo que más ocupamos es albácar o pirú, ¿no? En mi casa, como tengo ahí el árbol de pirú enfrente, pues voy y arranco rápido, ¿no? Lo que tengamos más a la mano son plantas de aire, ¿no? El albácar, el romero, la ruda, el pirú, son plantas de aire, entonces puede ser cualquiera de las tres. Por ejemplo, voy a otros lugares y no hay pirú, entonces buscamos alguna otra planta de aire que nos pueda ayudar a esto.
eso ya es una adaptación, ¿verdad? Pero originalmente en el pueblo siempre es el pirú, ¿no? Si vamos a curar de aire va a ser siempre con pirú. Y vamos a tomar unos ocotitos, son 3 ocotitos. Cuando se barre con el huevo, siempre le ponemos 3 hojitas o 3 ramitos de pirú, ¿no? A veces mi mamá a veces nos curaba, y cuando veía a mi abuelo que nos curaba con un montón, agarraba un montón de hierba y le dice, ¿por qué agarras ese montón de hierba? Y dice, pues para que se cure bien. No, dice, nada más son 3 ramitas. Una es del Padre, una es del Hijo y otra es del Espíritu Santo, decía. Hay un sincretismo religioso ahí con lo cristiano, ¿no? Pero entonces se toman 3 hojitas, se pone un poquito de mezcal y se barre el huevo, ¿no? Y ya cuando estamos curando de aire, entonces tomamos un ramo de hierbas de aire, igual 3 ocotitos, igual 3 ocotitos, ¿no? Entonces, uno del Padre, uno del Hijo y otro del Espíritu Santo. Y siempre mantenemos prendemos uno, y con los otros 2 vamos a hacer el barrido. Cuando hay mucho aire, hay personas que tienen mucho aire, y entonces a la primera que pasa, se apagan los ocotes. Entonces por eso siempre hay que tener otro prendido para irlo encendiendo, ¿no? Y lo vuelve uno a encender y lo sigue uno pasando. También yo me he dado cuenta de que hay partes de nuestro cuerpo, cuando pasa uno el ocote y se apaga, ¿no? Y entonces hay que pasarlo varias veces en esos lugares. ¿Cómo se hace el barrido? Bueno, teniendo estos elementos, acostamos a la persona en su cama, la tapamos totalmente tapada con una cobija, y la vamos a barrer primero boca arriba. Luego, ya que lo barrimos, entonces le decimos vuelta, y se va a ir dando vuelta ahora de ladito, luego ahora boca abajo, luego del otro lado, y luego otra vez boca arriba, de tal manera que gire completamente, ¿no? Entonces lo vamos a ir barriendo primero boca arriba, luego de un lado, boca abajo, luego del otro lado, hasta que gira completamente. Y una vez que termina, entonces salimos al patio o afuera del cuarto, y ahí ya tenemos preparado un ladrillo, sin soplarle a los ocotes. No los vamos a apagar soplándolos, sino que los vamos a raspar en el ladrillo o en la piedra para así apagarlos, ¿no? Ya que terminamos, debemos tener preparada una solución de mezcal. Se prepara mezcal, sal y tabaco, ¿no? Se le pone allá la botellita, pueden ser el tabaco de 3 cigarros, un puñito de sal, se calienta un poquito a baño María, no mucho porque luego a la hora de ponerlo, pero hay que tenerlo más o menos calientito, de tal manera que cuando termina uno de barrer a la persona, eso le vamos a poner en su cabeza, en las coyunturas, en los hombros, en los codos, ¿verdad? En las muñecas, en la cadera, en las rodillas y en los talones, ¿no? Yo al principio decía, bueno, ¿por qué no le echa todo así parejo, ¿no? Hay una tradición en la cultura, en la mexicanidad, en la cultura antigua, en donde cada una de nuestras coyunturas representa un punto o un centro anímico, ¿no? Es decir, el teyol, el teyolia, ¿verdad? Son puntos, así como son los chakras, ¿verdad? Así como hay los chakras tienen sus puntos y sus regiones, así también las energías, ¿verdad? Las energías, el agua, la tierra, el metal, la madera, el viento, la tierra, ¿verdad?
son los elementos básicos y cada uno de esos elementos, como en la acupuntura, tienen sus centros anímicos, sus centros de control, ¿no? Entonces para nuestros indígenas, cada coyuntura, cada lugar de unión de nuestros huesos son puntos de fuerza de todo nuestro organismo, son puntos de control. Entonces, por eso es que, yo no sé, la mera verdad, nunca le pregunté a mi abuelo si él sabía eso, pero él, así como veía que curaban sus abuelos, así lo hacía él, ¿no? Entonces, yo tratando de encontrar como una explicación, ¿por qué solo a las coyunturas? Porque no le untaba en todo el cuerpo, ¿no? Y dice, solamente se pone en las coyunturas. Entonces, tratando de buscar una explicación, encuentro esa explicación en el tratado que les recomiendo que lo lean, es el Tratado de Medicina Tradicional del doctor Mario Rojas Alba, que es el fundador de la Escuela de Medicina Tradicional Internacional, de Medicina Tradicional, ¿no? Entonces, él tiene toda una teoría y tiene un tratado sobre la medicina tradicional y ahí explica eso, ¿no? Cómo cada punto, cada coyuntura en la medicina antigua de los mexicas, cada coyuntura representa un centro anímico de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, por eso es que se pone ahí esta solución de alcohol, tabaco y sal, ¿no? Entonces, como es caliente, por eso es que se tiene que hacer en el lugar donde ya se va a dormir el enfermo para que ya no salga. Hay personas que una vez que lo hace uno esto, toda la noche sudan como si les diera dengue o paludismo, ¿no? Hasta mojan las sábanas. Entonces, se les tiene que decir, si sudan mucho, cambie sus sábanas en la noche para que no se vaya a gripar o a enfermar de otra cosa, ¿no? Entonces, hay personas, y luego hay personas que sueñan, que empiezan a tener sueños, ¿no? ¿Por qué? Porque están siendo activados esos centros anímicos y el aire está haciendo, el aire y la energía que estaba retenida en algún lugar, pues está empezando a hacer su trabajo y a hacer su circulación. Esto se tiene que hacer siempre 3 veces, ¿no? Siempre se tiene que hacer 3 veces. Hay veces que hay personas que van una vez a curarse y luego ya no regresan, ¿no? Mi abuelo iba hasta sus casas a buscarlos, ¿no? Y siempre cuando alguien llegaba a curarle les decía, pero sí se van a comprometer porque es una responsabilidad mía, ¿no? Yo me voy a comprometer a curarlos, pero también tienen que venir porque si no me dejan así y yo no termino lo que ya empecé, ¿no? Y esto no es un juego, o sea, es algo, para mí es algo serio, así decía mi abuelo, ¿no? Y igual les digo a las personas cuando se acercan, oye, pero sí, o sea, sí vas a venir las 3 veces porque no lo voy a hacer así nada más porque sí, ¿no? O sea, es algo serio. ¿Por qué? Porque yo he sentido como uno se queda con toda esa carga y sobre todo porque tanto el que cura como el que es curado, pues sueñan y conectan, ¿no? Hay una conexión ahí que si no se termina, entonces algo pasa ahí que nos deja con una sensación de no conclusión, ¿no? Entonces sí es importante hacerlo las 3 veces, ¿no? Para cerrar ese ciclo. Bueno, eso es respecto a la cura cuando es aire. Ahora, cuando es chaneque, ¿verdad? Les decía yo que en el huevo, ahí nos va a decir cuando es chaneque porque se forma una nubecita alrededor, se forman unos como hilitos, ¿verdad? En el huevo, o forman figuras, a veces parecen como nubes que salen así de la yema y se diseminan en el agua, ¿no? Entonces ahí ya dependiendo de esas figuras, pues vamos tratando de
de interpretar si es susto, si es tristeza, si es envidia, si es la envidia no entendida como con una connotación negativa, ¿no? Sino que para mi abuelo la envidia era cuando una persona o absorbe o da, comparte cuando compartimos, por ejemplo, un ejemplo muy que yo seguro que todos los van a entender es cuando alguien está chipiloso, ¿verdad? Cuando alguien está chipiloso, hasta el marido se le antojan los chocolates, ¿no? Cuando alguien está chipiloso, tenía yo un amigo que una vez fue para que yo lo barriera porque él era cajero en Chedraui y la cajera de al lado estaba embarazada. Entonces dice, cada que llego al trabajo, me empieza a dar un sueño y entonces no sé qué es lo que me está pasando. Entonces cuando le barrimos el huevo, y entonces le dice mi abuelo, dice, tu esposa está embarazada. Dice, pero no estoy casado. Dice, bueno, dice, pero es que aquí aparece que hay alguien ahí que te está dando esa fuerza. Entonces ya él se puso a investigar y sí, pues la cajera de al lado era la que estaba embarazada y por eso cada que llegaba al trabajo, pues le absorbía la energía, ¿no? Entonces a eso le llamaba mi abuelo la envidia, a la manera en que se comparte la energía entre dos personas. Puede ser de manera positiva o puede ser de manera negativa. De manera positiva, eh, yo estaba trabajando en un lugar donde yo estaba trabajando. Yo siempre he tenido problemas de la espalda porque jugaba voleibol y me tuve una lesión. Entonces siempre tengo, pero hubo una ocasión en que me dio un dolor que me impedía la movilidad. Fui con el quiropráctico, fui con 2 quiroprácticos y no se quitaba el dolor. Me inyectaba diclofenaco, complejo B, tomaba ketorolaco y bueno, el dolor era intenso, ¿no? Ya habían pasado varios días, casi 15 días con el dolor y no cedía. Entonces un día le dije a mi abuelo, le dije, cúreme porque yo creo que esto o es aire o es chaneque, ¿no? Entonces cuando me curó, y se formaban ahí muy clarito ¿cómo se llama? En el huevo, se formaban así como cuatro personas, una en medio y 3 alrededor. Y entonces me dice, fíjate que hay 3 personas aquí, dice que no sé si o te quieren mucho o te tienen envidia, pero son 3. Y entonces era yo jefe de un área y mis 3 compañeras las tenía yo así, las 3 mis subordinadas, pues, ¿no? De las que yo era jefe, las tenía yo alrededor, pero nos llevábamos muy bien, o sea, era una convivencia muy padre, que cuando mi abuelo empezó a leer los maíces, dice, estas 3 personas te quieren mucho, pero tanto te quieren que su fuerza te está provocando ese dolor, ¿no? Entonces me curó, me leyó los maíces y entonces, y ya. Bueno, entonces ese es un ejemplo de que también hay una manera digamos, positiva. O sea, no siempre es la envidia, no siempre es algo que lleva una connotación negativa, sino la envidia se refiere al modo en que compartimos energía con las personas con las que convivimos, ¿no? Bien, entonces, ¿cuáles son los síntomas de una enfermedad del chaneque? Igual, varía desde cansancio, sueño, hasta personas que empiezan a perder peso, ¿verdad? Ah, no, varias veces me tocó acompañar a mi abuelo a curar a personas así, ya estaban muy delgaditas, que ya les habían hecho exámenes de todo y pues nomás no encontraban como que, ¿no? Y entonces dijeron, no, pues vamos a hablarle a Tata Martín para que a lo mejor es chaneque, ¿no? Y entonces pues ya los curaba con el maíz. Entonces,
¿Qué necesitamos? Entonces los síntomas van desde cansancio, dolores de cabeza, diarreas recurrentes, dolor de estómago, latido, ¿no? A veces el clásico latido que luego da, que también puede ser por frialdad, pero está relacionado también con el chaneque, incluso hasta cáncer, ¿no? Yo vi a mi abuelo curar a personas que tenían cáncer precisamente por la enfermedad del chaneque, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo se hace la cura con los maíces? Pues con los maíces vamos a preparar una jicarita, le vamos a poner agua, no lleno, sino más o menos como una cuarta parte, no, una tercera parte, y entonces vamos a tener preparado eso, los maicitos, que si ustedes se meten a Google a buscar cura con maíces, van a encontrar diversidad de formas de curar con los maíces, ¿no? Dependiendo, ¿no? Así en cada estado, en cada pueblo, en cada lugar tienen su modo de curar con los maíces. O sea, la cura con maíces es muy antigua, la compartimos con varios pueblos y cada pueblo tiene su propia manera, su propio formato de curar con los maíces, ¿no? En este caso nosotros ocupamos estos maicitos blancos, ¿verdad? Pero pueden ser los que tengamos a la mano, de preferencia de estos blanquitos. Bueno, ya teniendo la jicarita con agua, teniendo los maicitos, acuérdense que previo ya se hizo la limpia con el huevo, para que ya nos dijo el huevo que es el chaneque, entonces ahora vamos a curar. Y vamos a tener preparado también el mezcalito, ¿no? Entonces, vamos a tomar 12 pares de maíces, o sea, 24 maíces, ¿no? Son 12 pares, igual, ¿no? Cada tradición, en cada pueblo, hay muchos lugares, hay unos que dicen que deben ser 6 pares, que deben ser 12, que deben ser 24, que deben ser 48, dependiendo, ¿no? Hay muchas formas. En este caso, mi abuelo decía, son 12 pares de maíces los que hay que tomar. Y con estos maicitos vamos a barrer a la persona, ¿no? La oración se hace en zapoteco, ¿verdad? Y la primera palabra que decimos en zapoteco es Ushilasen Lasi. Ushi es una palabra compuesta por varias en español traducido, cuando alguien va en el camión y se duerme y le da un cabezazo al de al lado y se voltea y dice, Ushilasen Lasi, ¿no? Discúlpame. Es en español, se traduce como en disculpa. Pero si nosotros desglosamos esa palabra, Ushi es agarra o toma, la Shen es lo más grande, Sheni es grande en zapoteco, Ushilashen Lasi. Lasi es lo que yo siento aquí en mi corazón, ¿no? Entonces, traducido, toma lo más grande que siento en mi corazón, ¿no? Ushilashen Lasi es la manera de pedir disculpas, ¿no? Toma lo más grande que hay en mi corazón, ¿no? Entonces, lo primero que decía mi abuelo es Ushilashen Lashi Tatashi Shito, o sea, al Padre Creador, recibe lo más grande que hay en mi corazón, Tatashi Shito, al Dios Creador. Ushilashen Lashi Nanshi Shito, ¿no? A la Madre Creadora. Ushilashen Lashi Tatabeto. ¿Se acuerdan qué es Tatabeto? Lo dije al principio. Al dueño del lugar, Ushilashen, o sea, discúlpame o
recibe mis disculpas o recibe lo más grande que hay en mi corazón, Padre Creador, recibe lo más grande que hay en mi corazón, Madre Creadora, recibe lo más grande que hay en mi corazón, a ti dueño del lugar, ¿no? Entonces, ushilashen la shitata shishito, ushilasen la shinan shishito, ushilasen la shitata beto, nibachidatu len tushuato, aquí venimos con estos maíces, para que inelu vishabari dakagebe, para que tú nos digas cuál es el mal que tiene esta persona, ¿no? Vi tu buen la cuenta que culpa que no te mires en sus culpas, ni a Suruba ni a Inelu Vishabar y Dakalele. Solamente mira lo que hay muy dentro de su corazón, ¿no? Danos tu palabra, ni a Utelulen ni a Vishabar y Dakalele. Dice, tú nos vas a decir a través de los maíces qué es lo que él está padeciendo, ¿no? Bakarakalelu nia thilu bakarakalelu thilu geka nia ruintu bishaba uka kunya beka. O sea, está diciendo, ¿por qué quieres tú cargar con lo que él tiene? Mejor devuélvelo, ¿no? Y eso es lo que le vamos a estar pidiendo, ¿no? Que regrese, que permita, que dé permiso, ¿no? Al espíritu para que regrese. Y una vez que decimos la oración, entonces pasamos los maíces alrededor de la cabeza del enfermo, diciendo esas palabras que pronunciaron hace rato cuando me presentaron, que decimos carrila, carrila, betashio, 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 carrila, carrila, betashio, betashio, carrila, carrila, betashio. Carrila es corre, ¿no? O rápido. Carrila, carrila, corre, corre. Betashio, ven pronto a encontrarlo, ¿no? Estamos llamando al espíritu del enfermo. Carrila, carrila, betashio, betashio, corre, corre, ven pronto a encontrarlo, ¿no? A encontrarse de nuevo, ¿no? Porque pues lo que estamos diciendo o lo que nos está diciendo el huevo es que su espíritu está detenido allá, ¿no? Y en la oración le estamos pidiendo al chaneque de ese lugar, ¿verdad? Que lo devuelva, ¿no? Entonces, ¿de qué lugar? Pues todavía no sabemos porque es la primera cura, ¿no? Entonces, una vez que decimos carrila, carrila, betashio, betashio y lo hacemos varias veces alrededor de la cabeza del enfermo, soltamos los maíces en el agüita. Y entonces, los maíces, si la persona no cree, ¿verdad? Ahí nos vamos a dar cuenta si la persona no cree o no quiere ser curada, los maíces se van hacia el fondo de la jicarita, ¿no? Se concentran y no se mueven, ahí se quedan. Pero si la persona sí lo está haciendo con fe, porque eso les decía yo al principio, eso les decía mi abuelo y yo también les digo, pero crees, porque si no crees, pues no tiene caso que lo hagamos, ¿no? Pero si crees, pues sí. Entonces, cuando cree, los maíces se empiezan a formar figuras, se van hasta abajo y empiezan a formar figuras. A veces se ponen así como en dos filitas, en hilerita, señalando un camino. A veces se para uno en medio y otros se ponen alrededor, señalando como un cuarto, una habitación, el interior de una casa, ¿no? A veces se forman como un arco, señalando un portón, una puerta grande, ¿verdad? Entonces van formando figuras. Ahí pues es cuestión de tener una sensibilidad para poder mirar lo que están diciendo los maicitos. Una vez les voy a contar este caso, porque una vez me tocó curar a una persona que me dijo, es que pues yo me asusté, tuve un susto, tuve un accidente en una motocicleta y pues yo creo que eso
me está haciendo que yo duerma demasiado, a veces me siento mal, ya me fui a hacer estudios, pero no tengo nada, pero yo me sigo sintiendo así cansada, a veces hasta siento hormigueo en las piernas, en las manos, pero no están altos mis triglicéridos, ni mi colesterol, todo está bien, mi presión, todo está bien, ¿no? Entonces, empecé a curarla y efectivamente salían ahí 3 lugares, ¿no? Y cuando sí es el lugar donde se asustó o el que le está haciendo mal, ya después de que hace uno esto, le pregunta uno a la persona, mira, aquí está formando un camino, ¿no? O está formando como una vereda o una carretera, entonces, ¿tú recuerdas que te haya pasado algo en este lugar? No, pues es que cuando fui al Istmo y choqué con mi carro y yo creo que ahí me asusté. Ah, bueno, ¿cómo se llamaba ese lugar? No, pues se llama El Vidrio, ¿no? Ah, bueno, a ver, entonces cogemos otra vez los maíces y volvemos a hacer lo mismo, ¿no? A hacer la misma oración y carrila, betashio, pero ahora en la oración vamos a nombrar el lugar, ¿no? Tatabeto que el vidrio, ¿no? Utelu permiso que espíritu gebe para que ita licitado dueño del lugar del vidrio, te pedimos que le des permiso al espíritu de esta persona para que venga a encontrarse aquí donde estamos, ¿no? Y entonces así varias veces y carrila betasho y volvemos a soltar los maíces. Cuando sí es el lugar, luego los maíces empiezan a levantarse y empiezan a flotar, ¿no? Ya no se van hasta abajo, sino que ahora empiezan algunos a flotar, otros se quedan abajo porque a veces falta de llamar a algún lugar, ¿no? Entonces, es la primera curación, entonces le vamos a decir al enfermo, mira, ya se levantaron estos maicitos, quiere decir que un lugar sí, pero faltan otros lugares de nombrar para que se puedan levantar todos, ¿no? Entonces, pues le pedimos que haga el esfuerzo de recordar, ¿no? Le vamos a dar, es la primera curación, ¿no? Le vamos a dar los maicitos para que los ponga en su bolsa o a veces se los amarramos así, por ejemplo, en la esquinita de la camisa, de la playera, ¿no? Se los amarramos ahí para que ahí los cargue durante todo el día y en la noche los saque de ahí, los ponga en un paliacate o en una bolsita, en una frazadita y los ponga debajo de su almohada. Y va a soñar, y también el que cura va a soñar, ¿no? Y va a soñar o va a recordar esos otros lugares que faltan, ¿no? O el chaneque va a decir, le va a decir al curandero qué es lo que quiere. Si tiene hambre, pues hay que darle de comida, ¿no? Si tiene sed, hay que darle bebida, ¿no? Entonces, eso nos va a decir en el sueño. Una vez que ya terminamos de la primera curación, viene a la segunda curación, hacemos lo mismo exactamente. Ahora, pero antes le preguntamos si recordó algún otro lugar. Ah, no, pues sí, es que también en el Tule, ahí también me iban a atropellar y creo que ahí me asusté. Bueno, pues llamamos a los 2 lugares. Y a veces siempre, hay veces que se levantan, ya, esos son los lugares y ya se levantan todos los meses, pero hay veces que quedan y siguen formando figuras. Este caso que les estaba yo diciendo era de una chica que decía, no, pues es que ya no hay otro lugar y ya no hay otro lugar. Y le digo, pero es que aquí dicen los maicitos que hay otro lugar. Y hasta se hacían los maicitos así, se formaban como un abanico, ¿no? Formaban un abanico y así pues como un campo grande, ¿no? Entonces le digo, mira cómo se forman los maicitos, están todos así, les digo, como haciendo un abanico. Y pues no, decía ella que no. Bueno, ya pasó la segunda curación y al tercer día, cuando la volví a barrer con los maicitos y le digo, es que mira, le digo,
se siguen formando así, o sea, los demás ya se levantaron, pero esos maicitos siguen igual, entonces falta un lugar de llamar, haz un esfuerzo, y se soltó a llorar, ¿no? Y me dice, sí, es que anoche estuve acordándome que cuando fui a la playa en tal lugar, me violaron, ¿no? En tal lugar, y eso yo ya no lo quería recordar. Le digo, pues mira, los maíces están diciendo que ahí pasó algo importante, ¿no? Entonces, llamamos al lugar y hasta entonces se levantaron los maíces. Entonces, la, la conexión que se produce, fíjense el poder de conexión de los maíces con nuestro inconsciente, ¿no? Con nuestro ser. Es algo muy, muy profundo que nos permite entrar a aquellos lugares que la persona había, aquellos espacios, aquellas puertas que la persona había cerrado y que los maíces consideran importantes para la sanación de una persona, ¿no? Una vez que terminamos de hacer de leer los maíces, que ya se levantaron los maíces, se los damos a la persona en la tercera curación y esos maicitos los va a depositar en una macetita o en su patio, en la tierrita, ¿verdad? Los va a enterrar, se los va a entregar al chaneque del lugar y dependiendo de qué es lo que pida el chaneque, pues eso es lo que le vamos a dar, ¿verdad? Si pide comida, pues hay que ponerle ahí comida, ¿verdad? Puede ser carne, puede ser pan, tortilla, ¿verdad? Si dice que tiene sed, pues hay que ponerle. En el pueblo normalmente lo que se da cuando tiene sed es pulque, ¿no? Entonces hay que hacer el pulque, preparar el pulque con panela y es el que se va a depositar allá, ¿verdad? Y ya mi abuelo, por ejemplo, como a veces no es tan fácil conseguir el pulque, entonces le ponía agua, mezcal y cerveza, ¿no? Dependiendo de los lugares, si son 2 lugares, pues son dos cuartitos de mezcal, 2 vasos de agua, 2 cervezas, ¿no? Si son 3, si son 4 lugares, los lugares que sean, así también va a ser un cuartito de mezcal, una cerveza, un vaso de agua, si es posible un refresco para cada lugar, ¿no? Y entonces se deposita como formando una cruz, ¿no? Formando una cruz hacia los 4 rumbos cardinales y agradeciendo y pidiendo que la persona sea sanada, ¿no? Entonces, la curación de maíces es algo muy poco conocido aquí en nuestro estado, pero que se conserva en varios pueblos, sobre todo en la parte de Ixtlán, ¿no? Es el lugar donde yo he encontrado que hay personas todavía ya muy grandes, ya mayores, que todavía hacen esta curación con maíces, pero es algo que se ha ido perdiendo y es algo que yo he tratado de ir rescatando, ¿no? Desde la práctica también. Al principio pues me costaba mucho trabajo porque siempre cuando yo me daba cuenta de que alguna persona necesitaba eso, le decía, pues vaya con mi abuelo, para que mi abuelo la cure de aire o de susto o de chaneque, ¿no? Y entonces, pues una parte por respeto, ¿no? Y otra parte porque siempre me sentía yo como, pues limitado, ¿no? Pero por eso también me interesó como aprender, seguir a mi abuelo, ¿verdad? Documentar, estar aprendiendo, porque también hay una sensibilidad que tiene uno que aprender a desarrollar, ¿no? Entonces,
pues es parte de un trabajo de rescate y de seguir promoviendo y de seguir recuperando la importancia de la medicina en nuestro pueblo, y también, sobre todo, rescatar la profundidad que tiene nuestro pueblo en su medicina. En el trabajo de investigación me encontré con este librito, que seguramente muchos de ustedes ya lo han leído. ¿Lo han leído alguien de aquí? Historia de Oaxaca, de Antonio Gay. Es un libro muy interesante porque trata de contar la historia de una manera diferente, ¿no? Era un sacerdote, fue el primer párroco de la iglesia de los 7 príncipes, de Nuestra Señora de los Ángeles y de los 7 príncipes, la iglesia que está al lado de la Casa de la Cultura. Fue el primer párroco y él se dedicó a rescatar la historia de nuestros pueblos. Y hay 2 apartados, uno que habla sobre la religión de los zapotecos, mixtecos, de todos los que habitaban estos valles, y hay otra parte donde habla de las prácticas religiosas, ¿no? Bueno, ahí nos habla un poquito cómo concebían el mundo, ¿no? Cómo cada lugar, no solamente cada lugar físico, sino también cada lugar no físico, tenía a su guardián o su protector, ¿no? Entonces, por eso de ahí la importancia de rescatar esta cura, donde se combina todo eso que escuchamos aquí, se combina, ¿no?, con los elementos físicos y los elementos no físicos que se conjugan para lograr la sanación de un enfermo, la sanación de una persona. Pues hay mucho que poder platicar, pero por el tiempo también. Pero pues les agradezco mucho la oportunidad aquí a los compañeros de Tasho Holístico, que nos invitaron para participar. Y bueno, nosotros estamos en Prosa Oaxaca, el equipo, allá está nuestro stand. Estamos en Miguel Cabrera 517, ahí está nuestro centro de atención, y pues muy agradecido por permitirme compartir. Y como les decía yo al principio, pues cada que comparto esto pues es un homenaje a mi abuelo, que pues toda su vida compartió esta medicina, ¿verdad? Nunca cobró ni un quinto, y bueno, pues creo que eso habla mucho de él. Y bueno, pues esto también lo hago de corazón, de seguir rescatando y profundizando en la medicina tradicional, que es una herencia y que no debemos de dejar morir. Pues muchas gracias y buenas tardes a todos y a todas.